El tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio 3A es probablemente uno de los estadios más controvertidos en la modalidad de tratamiento. Y esto es porque en estos pacientes se usa habitualmente la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía como modalidades de tratamiento. A veces dos de ellas de manera aislada y a veces combinadas entre las tres. La verdad es que no hay demasiadas evidencias de estudios randomizados y prospectivos acerca de cuál es la mejor forma de tratar a estos pacientes. Probablemente el estudio de Albine del año 2009, publicado en el año 2009 en Lancet, conocido como el Intergroup Trial 139, es uno de los pocos ensayos clínicos prospectivos que comparan el tratamiento de quimioterapia, radioterapia y cirugía con el de quimioterapia y radioterapia. Se trató de un estudio clínico realizado entre los años 1994 y 2001 en el que se incluyeron pacientes T1N2, es decir, pacientes en estadio 3A, que tenían confirmación histológica de enfermedad N2. Bien, así a los pacientes que se incluyeron en el estudio se los randomizó en dos grupos. Un grupo de pacientes recibía quimioterapia con cisplatino y etopósido, más radioterapia concurrente, y finalizada la radioterapia se hacía una tomografía computada y una espirometría, y si el paciente no tenía progresión de su enfermedad y el performance status era adecuado, se realizaba unas 3 a 5 semanas la cirugía resectiva. En cambio, el grupo 2 eran pacientes que también recibían quimioterapia y radioterapia concurrente, pero antes de terminar la radioterapia, acá viene la primera diferencia, se hacían una tomografía y una espirometría, y si no tenían progresión y su estado funcional era bueno, continuaban la radioterapia hasta completar 61 grays sin interrupción. ¿Qué mostró este ensayo clínico? Bueno, básicamente mostró que la sobrevida media o la mediana de sobrevida no era prolongada con el uso de cirugía, excepto cuando la cirugía que se realizaba era una lobectomía. Llamativamente, en este ensayo clínico hubo una muy alta mortalidad de la neumonectomía en los pacientes que ya habían recibido quimio y radioterapia. Se encontraron como factores pronósticos favorables aquellos pacientes que no habían perdido peso durante el tratamiento, aquellos pacientes que eran mujeres y los pacientes que tenían una única enfermedad, una única estación ganglionar N2 afectada. Acá vemos las curvas de sobrevida. En realidad la primera es la sobrevida libre de progresión, y vemos cómo en aquellos pacientes que recibieron cirugía, que es la línea azul, era mayor que en aquellos pacientes que no habían recibido cirugía, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Es decir, que los pacientes que hacían quimio, radioterapia y cirugía tenían una sobrevida, una progresión libre de enfermedad, perdón, mayor que aquellos que no habían recibido cirugía. En cambio, cuando vemos la sobrevida global en los dos grupos, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Ahora resulta interesante desglosar estos pacientes entre los que habían recibido lobectomía como cirugía y los que habían recibido neumonectomía como cirugía. Y acá vemos que aquellos pacientes que recibieron lobectomía tenían una mediana de sobrevida de algo más de 10 meses que el grupo que no había recibido cirugía. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. En cambio, cuando los pacientes habían recibido una neumonectomía como tratamiento y no una lobectomía, es esta curva azul que tenemos acá, vemos que tiene una caída muy grande inicialmente porque estos pacientes tuvieron una mortalidad muy alta en este ensayo clínico. Y vemos que a pesar que hubo diferencia entre el grupo 1 y 2 en términos de sobrevida en meses, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Las conclusiones del ensayo clínico fue que la cirugía mejora el tiempo de progresión libre de enfermedad, pero no la sobrevida. Sí mejora la sobrevida cuando la resección que se hace es una lobectomía, pero no en el caso de que la cirugía necesaria para resecar el tumor sea una neumonectomía. También nos ofrece alguna perspectiva acerca de cuál es el paciente ideal para operar y hacer quimio, radioterapia, cirugía,
y que tenga enfermedad N2. Y son aquellos pacientes mujeres que no han perdido peso, que tienen, que tienen enfermedad ganglionar en una sola estación, que no han tenido progresión con el tratamiento de quimio y radioterapia que se ha hecho, y que la cirugía y que la resección completa del tumor podría hacerse con una lobectomía. Faltan definir muchas cosas en este grupo de pacientes. Una que a mí particularmente me interesaría mucho conocer es cuál es el papel que juega la inmunoterapia en el tratamiento de los pacientes con enfermedad con estadio 3A y que se va a hacer tratamiento multimodal. Pero como vemos son muchas más los estudios que podríamos plantear en un futuro para tratar a este grupo de pacientes.